Hola, chicos, soy Lilith. En esta ocasión les traigo nuevas historias o leyendas de terror. Recuerden, en este mundo no estamos exentos de situaciones paranormales. No te las guardes y mándamelas, yo les daré voz. Vamos a la narración y no olvides regalarme un like. Gracias. Flautista de Hamelin, un relato que podría estarnos contando la verdadera historia detrás de la desaparición de 130 niños. En el año 1284, cuando el pueblo de Hamelin en Alemania es invadido de pronto por una incontrolable plaga de ratas. De pronto, un flautista de vestimenta colorida llega al pueblo y ofrece sus servicios a Hamelin de eliminar a los roedores a cambio de una recompensa significativa. Desesperados por la situación, los habitantes aceptan la ayuda de este hombre, quien entonces saca de su bolso una extraña flauta y comienza a tocar una melodía que hipnotiza a las ratas lentamente. El flautista conduce los roedores hacia el río Western, donde todas se ahogan, habiendo cumplido su tarea. El hombre vuelve al pueblo para recibir su pago, sin embargo es recibido por burlas por parte de los ciudadanos, quienes rompen su parte del trato, negándole así la recompensa acordada. Esto enfurece al hombre, quien en represalia toca una melodía diferente, la cual, en lugar de atraer a los animales, empieza a atraer a los niños del pueblo, quienes poco a poco y fuera de su voluntad lo siguen, hasta que se van de la ciudad. Según algunas versiones, los niños son llevados a una montaña y simplemente se desvanecen, mientras que en otras historias más antiguas algunos niños quedan atrás para contar lo ocurrido, o bien todos regresan después de cierto tiempo. La leyenda termina con la advertencia moral sobre las consecuencias de la traición. Se sabe la primera mención escrita de este relato data del año 1300, cuando en una vidriera de la iglesia de Hamelin se ilustró la misteriosa desaparición de los niños en la ciudad. Mostraba a un hombre vestido de manera llamativa guiando a un grupo de niños por un camino, junto a un texto que decía lo siguiente: en el año de 1284, el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron llevados por un flautista vestido con muchos colores hasta el Calvario cerca de Coppel. Este vidrio ya no existe, pero su existencia fue confirmada en crónicas medievales, como la del monje Hendrik, escrita en 1370, quien describió al flautista como una figura mágica que había encantado a los niños del pueblo. Además de eso, el suceso que describe a un grupo de niños desapareciendo en 1284 es mencionado en varias inscripciones y también en crónicas locales, pero como podrán notar, esa versión original es muy breve y parece simplemente relatar un acontecimiento histórico y ya, pero carece de muchos de los detalles que fueron añadidos posteriormente al relato. Un claro ejemplo de esto es la plaga de ratas, que no es mencionada en ningún documento del pueblo, pues es una adición que surgió mucho después, posiblemente inspirada por el contexto histórico de las plagas recurrentes que había en Europa. El relato se hizo popularmente en el siglo XIX, cuando los hermanos Grimm, famosos recopiladores de cuentos de hadas alemanes, incluyeron la historia en sus colecciones. Después, en 1842, el poeta británico Robert Browning escribió un poemado, The Piper of Family, el cual contribuyó significativamente a la popularidad de la leyenda en el mundo angloparlante. En esta versión, Browning sigue la narrativa de los hermanos Grimm, pero aporta un toque poético y un mayor desarrollo de la relación entre el flautista y los ciudadanos. De hecho, su poema ayudó a consolidar la imagen del flautista como un ser místico y ambiguo que actúa en represalia contra una comunidad que incumple su palabra, convirtiendo la historia en una especie de fábula mágica. Entonces, realmente un flautista raptó a más de un centenar de niños, pues a lo largo de los años han surgido una enorme cantidad de teorías respecto al relato original. El más tétrico relata que el flautista llevó a los niños a un río y estos se ahogaron en venganza hacia el pueblo de Hamelin. Los niños Saúde, los padres Saúde, lograron escapar junto con 4 de sus hijos, pero 5 niños quedaron atrapados y sus cuerpos nunca fueron hallados entre las cenizas. Aunque la investigación oficial determinó que el incendio fue accidental, sospechaban que sus hijos podían haber sido secuestrados y que el incendio habría sido ocasionado para cubrir el crimen. Existen varias circunstancias misteriosas en este caso. Un vendedor de seguros advirtió a George sobre un posible incendio como represalia por sus críticas a Mussolini. La escalera que hubiera podido servir para rescatar a los niños desapareció. Los camiones de George no arrancaban y un barril de agua estaba congelado. Además, algunos testigos afirmaron ver a los niños después del incendio, e incluso años más tarde la familia recibió una foto de un hombre que creían podía ser uno de sus hijos. La familia publica fotos para encontrar a sus hijos, pero a pesar de una investigación del FBI, el caso quedó sin resolverse. La hija menor Silvia y otros descendientes siguen difundiendo
la historia esperando que algún día se revele la verdad sobre la desaparición de los 5 niños. Dede Caper es el nombre atribuido a un misterioso hombre que secuestró un avión Boeing 727 en los Estados Unidos el 24 de noviembre de 1971. Utilizó el nombre de Dan Cooper al abordar, pero por un error de comunicación con la prensa fue conocido como Dede Cooper durante el vuelo, amenazando con hacerlo explotar una bomba. Exigió 200,000, liberó a los pasajeros, luego obligó a la tripulación a volar hacia México con las compuertas traseras del avión abiertas. En algún punto sobrevolando el estado de Washington, Cooper saltó en paracaídas con el dinero y desapareció. A pesar de una intensa búsqueda, nunca se encontró evidencia concluyente sobre su identidad y paradero. En 1978 se halló un cartel con instrucciones de aterrizaje. En 1980, un niño encontró 58.800 en billetes de 20 en la orilla del río Columbia que coincidían con el dinero del rescate. Sin embargo, el resto del dinero nunca apareció. En el año 2007, el FBI obtuvo un perfil parcial de ADN a partir de una corbata que Cooper dejó en el avión. Sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y debatidos de la historia de los Estados Unidos. Ben Idem, un niño británico de 21 meses, desapareció el 24 de julio de 1991 en la isla griega de Kos, mientras sus abuelos lo cuidaban en una casa en remodelación. La familia y la policía iniciaron una extensa búsqueda, pero la falta de pruebas y las sospechas iniciales hacia la familia dificultaron las investigaciones. Hubo cientos de avistamientos en Grecia y Turquía, pero ninguno era Ben. La familia creía que podía haber sido secuestrado, mientras que algunas teorías sugerían un accidente. En 2012, la policía británica investigó la posibilidad de un accidente y en 2016 descubrieron un juguete de Ben cerca del lugar de su desaparición, pero no hallaron restos humanos. A pesar de las investigaciones, el caso sigue sin ser resuelto y permanece como un doloroso misterio para la familia y para las autoridades. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysian. El vuelo de Malaysian desapareció el 8 de marzo de 2014. Mientras viajaba a bordo, la aeronave perdió contacto con los controladores aéreos. Creen que cayó al mar. A pesar de la búsqueda a gran escala, no logró localizar el fuselaje ni a los pasajeros y surgían nuevas vistas. El caso del MH370 sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación mundial. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico delimitada por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Esta región ha ganado fama por la desaparición de barcos y aviones en circunstancias muy misteriosas, popularizada en los años 50. Por autores que relatan desapariciones inexplicables. En su libro de 1974, El Triángulo, pueden explicarse por factores naturales como la corriente del Golfo, que genera condiciones climáticas inestables y tormentas repentinas. Además, la zona ha sido históricamente una de las rutas marítimas y áreas más transitadas, lo que hace que la frecuencia de incidentes sea proporcional a su tráfico. Algunos casos notables incluyen la desaparición en 1918 de un barco 19, un escuadrón de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que desapareció en 1945 durante un vuelo de entrenamiento. Desde la ciencia sugiere que las desapariciones en esta región no son más comunes que en otras áreas del océano. Con condiciones similares, la mayoría de los expertos sugieren que el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otro tramo del Atlántico. Sin embargo, la leyenda sigue fascinando al público, manteniéndolo como uno de los misterios más populares de la historia. Los barcos. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, ubicadas en Perú, son un conjunto de enigmáticas y oblicuas líneas trazadas entre los años 100 y 600 después de Cristo por la cultura nazca. Estas figuras, que incluyen formas geométricas, representaciones de animales y plantas, se extienden por más de 500 kilómetros cuadrados y solo son completamente visibles desde el aire, aunque pueden observarse parcialmente desde las colinas cercanas. Descubiertas en 1927 por el arqueólogo Toribio Mejía Gespe, han sido estudiadas por investigadores astronómico o ritual relacionado con el agua sequedad del desierto. Las teorías sobre su origen han sido diversas, desde explicaciones científicas hasta propuestas más controversiales. A pesar de su importancia, las líneas han sufrido daños debido a la actividad humana, como la construcción de la carretera panamericana y el paso de vehículos. Hoy en día, las líneas de Nazca siguen siendo un misterio arqueológico y un testimonio de la ingeniosidad de la civilización nazca. El misterio de la isla de Pascua. Las famosas cabezas en la isla de Pascua sigue siendo un misterio. Cuando los holandeses llegaron en el siglo XVIII, encontraron una isla casi desierta con cientos de estatuas de piedra, pero muy pocos habitantes. Se cree que los Rapa Nui
que alcanzaron su auge entre los siglos XV y XVI, agotaron sus recursos naturales de la isla, especialmente los árboles, lo que habría limitado su agricultura. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que esta cultura tenía conocimientos avanzados en agricultura y técnicas sostenibles para mejorar la fertilidad del suelo, manteniendo la pesca como una parte importante de su dieta. Esto cuestiona la teoría del colapso ecológico y sugiere que la historia de la isla puede ser más compleja de lo que se pensaba. A pesar de estos nuevos hallazgos, la desaparición de los Rapa Nui y el propósito de los Moais siguen siendo enigmas que atraen a los investigadores y turistas de todo el mundo interesados en entender el legado de esta civilización perdida. El disco de Festo. El disco de Festo es un enigmático artefacto de arcilla cocida descubierto en 1908 en el Palacio Minoico, en Creta, por un arqueólogo llamado Luigi Penie, datado entre 1850 y 1400 a.C. Presenta inscripciones en un patrón espiral realizadas a pesar de las semiletters con escrituras minoicas. Su origen sigue sin determinarse y algunos expertos sugieren que podría pertenecer a un pueblo ciclábico. Sin embargo, otros, como el doctor, consideran que el disco podría ser un fraude, posiblemente creado por el propio Penie. El disco se considera un misterio tecnológico, ya que su método de fabricación mediante sellos en lugar de grabados a mano lo convierte en un precursor de la impresión. Miles de años antes de la invención de la imprenta en China y Europa, su propósito, la interpretación de sus símbolos y las dudas sobre su autenticidad mantienen este objeto como uno de los grandes enigmas de la arqueología. La Rectoría de Berkeley. La Rectoría de Berkeley es una casa antigua, construida en 1863 en un pueblo de Inglaterra. Se hizo famosa por los muchos fenómenos paranormales que ocurrían ahí, como sonidos extraños, apariciones y luces misteriosas, lo que llevó al investigador Harry Prince a llamarla a la casa más encantada de Inglaterra. Aunque se quemó en 1939, las historias sobre la casa y sus fantasmas aún continúan hasta el día de hoy. La leyenda dice que antes había un monasterio en ese lugar donde un monje y una monja tuvieron un romance prohibido. Cuando los descubrieron, el monje fue ejecutado y la monja, según el rumor, fue emparedada. Aunque esto se demostró como un invento, esta historia alimentó los rumores. Los fenómenos extraños aumentaron cuando un nuevo reverendo llegó en los años 20 y la gente siguió contando sobre apariciones y hallazgos inquietantes, como un cráneo en la propiedad. La leyenda de este lugar tan misterioso sigue fascinando a la sociedad inglesa.